Vean, Cristo nos ha libertado, nos ha sacado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del dominio, del reino del maligno, del reino del enemigo invisible de Dios. El enemigo invisible de Dios, que es el diablo, es también el enemigo invisible de cada uno de ustedes. Es el enemigo invisible de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, también es el enemigo invisible del pueblo hebreo. Ese enemigo invisible podemos ver que usa personas para obrar. Tiene que tener a alguien por medio de quien obrar. También en el reino de Cristo encontramos que el Espíritu Santo siempre tiene que tener a alguien por medio de quien obrar, para que el Evangelio sea predicado, para que el Evangelio sea llevado por todos los lugares y para que sean llamados y juntados los escogidos de Dios. El Espíritu Santo siempre tiene que tener a alguien por medio de quien obrar, para que se lleve a cabo la obra de la evangelización y para que así se lleve a cabo la obra apostólica, la obra misionera, y sean llamados y juntados todos los escogidos de Dios en cada edad. Ahora, ¿dónde estamos? En el programa de Dios. Estamos en el día postrero, que es el séptimo milenio, y estamos conforme al programa de Dios en la edad de la piedra angular, en donde tenemos que estar conscientes que también hay una lucha contra un enemigo invisible, contra el diablo, el enemigo invisible de Dios y de todos los hijos de Dios. Ven, el enemigo invisible de Dios, el diablo, sembró cizaña en medio del campo. El campo es el cristianismo completo, o sea, la religión cristiana, y el trigo son los hijos del reino, los hijos de Dios, y la cizaña son los hijos del mal. ¿Ve? Y ahora el diablo usará la cizaña para hacerle daño al trigo, pero el Espíritu Santo usará el trigo para traer más bendición al trigo, a los hijos e hijas de Dios. Y ahora veamos también cuando vos ibas a redimir a Noemí para entonces quedarse con Ruth, para así levantar sirviente a Noemí por medio de Ruth, porque ya Noemí no podía tener hijos. Pero por eso ahora el niño que tendría Ruth vendría a ser como hijo de Noemí. Ahora, o hijo de Ruth, por lo tanto vendría a ser como si fuera hijo del esposo de Ruth, que había muerto. O sea, la descendencia o simiente la levantaría entonces vos a el hijo de Noemí, que había muerto, el cual era el esposo de Ruth. Encontramos que él ya había hablado con Ruth y le había dicho: ahora regrésate a la casa de Noemí. Yo soy de la familia y yo voy a redimir. Pero hay uno que tiene el derecho primero que yo. O sea que el esposo de Noemí tenía más hermanos
un hermano mayor que vos, y luego vos quizás era el menor. Ahora, no está explicado, pero en alguna de estas formas es porque tenía que ser un pariente. El pariente más cercano tenía el derecho a redimir. Entonces vos dice, yo voy a ir. Y fue a la puerta donde estaban los jueces, los ancianos, y dio a conocer a los ancianos su propósito y mandaron a venir a la persona. Pasó la persona, la otra persona que tenía derecho a redimir, y vos le dijo acerca de Noemí y su herencia, y le dijo, tú tienes el derecho antes que yo, y si quieres redimir, puedes redimir a Noemí y lo que tiene. Y entonces la persona le dijo, sí quiero. Y ahí pues vos se puso nervioso. Y vos le dice, y a redimir a Noemí, vas también a adquirir a su yerna, Ruth la moabita, y te vas a casar con ella. Tenía que levantar simiente al esposo de Ruth que había muerto, y entonces los familiares de esa persona le dicen, no puedes hacer eso, vas a dañar tu herencia. Y si esas personas eran de los hijos que eran herederos a esa persona, pues se iban a quedar con menos herencia. Le dicen, no puedes hacer eso, vas a dañar tu herencia. Y entonces el hombre dice, yo no puedo redimir. No puedo redimir porque no voy a dañar mi herencia. No iba a meter una gentil como su esposa a la casa y quizás un sinnúmero más de cosas que iban a suceder. Y le dice, por lo tanto, se quita el zapato y le dice, la entrega y le dice, por lo tanto, redime tú. Y vos de seguro agarra el zapato y dice, yo voy a redimir, yo redimo a Noemí todo lo que Noemí tiene y tomo por esposa a su nuera, a su yerna, Ruth, para ser mi esposa. Y ahí se acabó todo el problema. Y vos representa a Cristo, el cual con su muerte redimió a Israel para tomar a su iglesia representada en Ruth, para tener hijos e hijas por medio de su iglesia representada en Ruth. Y de ahí es que viene la línea del rey David. Vean, ahora, ¿de dónde viene esto de quitar sus zapatos? Eso es como algo raro, ¿verdad? Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Deuteronomio 25, verso 5 en adelante. Así es que ese que no quiso redimir, lo que recibió fue una maldición por no querer redimir. Y ese por consiguiente representa al diablo. Verso 5 al 10, dice, cuando hermanos habitasen juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto.
Y por lo que se ve, le ponían el nombre del hermano muerto, del difunto, para que llevara el nombre y apellido de su hermano, del que había muerto. Para que el nombre de este no sea borrado de Israel. O sea que el sucesor del que había muerto venía a ser ¿quién? El hijo que iba a nacer. Y si el hombre no quisiera tomar su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado de su pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Y ahora la casa del descalzado es la casa del diablo. Y la casa del diablo se materializa en la tierra, que es la casa del anticristo, del hombre de pecado. El reino del anticristo es la casa del descalzado. Y como todo reino tiene la parte política y la parte religiosa, el reino del anticristo tiene las dos partes. Pero la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual ha sido redimida. Pero la casa del descalzado es la casa del que no quiso redimir. Por lo tanto, es la casa del diablo que no quiso redimir. Pero Cristo sí quiso redimir y nos redimió a todos nosotros. Y la casa del descalzado es la casa del enemigo invisible que lucha en contra de Dios y de todos los hijos e hijas de Dios. Luchando contra un enemigo invisible. Para Dios pues no es invisible, pero para los creyentes es invisible en cuanto a que no lo pueden ver en ese cuerpo espiritual que el diablo tiene, ni pueden ver a esos ángeles caídos en los cuerpos espirituales, pero los escogidos pueden ver la manifestación del diablo y de los ángeles caídos a través de la casa del descalzado, a través de la casa del maligno, a través de los instrumentos que el diablo usa para combatir a Dios y su programa de edad en edad. Por lo tanto, aunque estamos en una lucha contra un enemigo invisible, conocemos cómo el enemigo invisible se manifiesta en esta lucha y sabemos cómo combatir a ese enemigo invisible. Siendo que el enemigo invisible, el diablo, es un príncipe caído, un arcángel caído y tiene un ejército, entonces tenemos que saber que es un príncipe invisible, el diablo lucero, con su ejército, el cual lucha en contra de Cristo y su iglesia. Pero nosotros tenemos un príncipe invisible, Jesucristo nuestro Salvador, el cual es el general de todas las huestes celestiales. Y él tiene un ejército también, que es su iglesia. Por tanto, es una batalla, una guerra entre dos ejércitos, los cuales están comandados cada uno por su príncipe.
Por lo tanto, nosotros tenemos al príncipe de paz, Jesucristo, nuestro Salvador, el príncipe de la descendencia de David, el cual se sentará en el trono de David. Ahora, el príncipe de las tinieblas también tiene un príncipe que tratará de sentarse en el trono de David, pero que Cristo se lo impedirá, porque ese trono de David pertenece a Cristo, y con Cristo se sentará el que él diga que se sentará con él en su trono. Y tiene que ser de la casa de Cristo, del cuerpo místico de Cristo, del trigo, pero de la cizaña. El príncipe de las tinieblas tratará de que un hijo suyo se siente en el trono de David, pero Cristo no se lo permitirá, porque el heredero de ese trono no es el diablo. Por lo tanto, no tiene el diablo derecho a sentar en ese trono a ninguno de sus hijos. El único heredero de ese trono es Jesucristo, y Cristo es el único que puede colocar con él en su trono a uno de sus hijos. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, podemos ver que en esta lucha contra el enemigo invisible, tenemos nosotros que saber dónde estamos en el programa divino, para no estar peleando una batalla que ya esta se peleó hace tiempo. Tenemos que pelear la batalla correspondiente a este tiempo final, que corresponde al tiempo de la edad de la piedra angular, en este entrelace dispensacional. Y es en este entrelace dispensacional en donde Cristo vencerá al maligno, el enemigo invisible de Cristo, así como lo venció 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Para ese tiempo final está profetizada una batalla grande en donde habrá una apretura, pero Cristo va a obtener la gran victoria en el amor divino. Así como el enemigo invisible de Dios tendrá su instrumento, y junto a ese instrumento otras personas que estarán con ese instrumento del enemigo luchando en contra de Cristo y su iglesia, Cristo tendrá un instrumento, el mensajero del día postrero, y junto a él tendrá maravillosos obreros, colaboradores, trabajando en la obra de Cristo para obtener la gran victoria en el amor divino. Va a venir un enfrentamiento grande, pero está profetizado ya una gran victoria en el amor divino. Ahora, usando la espada de filo de la palabra, es que obtendremos la gran victoria en el amor divino. Cristo venció al diablo con la palabra. Escrito está. Por lo tanto, esa espada es la espada que le cayó en la mano al reverendo William Branham, y luego él dijo, vean, y esa espada es la tercera etapa. Pensé que habíamos terminado, pero necesitamos leer esto. Ya vimos si la espada de dos filos es la espada del rey, la palabra. Y ahora en el libro de los 6, página 479, al final dice, orando, el reverendo William Branham dice, ruego que me ayudes y me concedas ser sincero, honesto y verdadero, para que así pueda llevar el mensaje hasta donde me es ordenado llevarlo. Luego, cuando me llegue el tiempo de descanso, cuando llegue allá al río y me lleguen las olas, oh Dios, concede que pueda entregar esta espada a otro que sea honrado y que lleve la verdad. ¿Para qué es la espada? La palabra, para llevar la verdad
el mensaje por todos los lugares. Y tiene que ser honrado. Estar hablando la palabra verdadera para que pueda Dios hacer la obra correspondiente a este tiempo final. Con esa espada es que Cristo vencerá al anticristo. Esa es la espada que él coloca en la mano del vencedor del día posterior, para que pueda obtener esa gran victoria en el amor divino. Y esa espada manifestada es la tercera etapa. Ahora podemos ver el por qué hemos de obtener la gran victoria en el amor divino prometida para ese tiempo final para la iglesia del Señor Jesucristo. Y así, en esta lucha contra el enemigo invisible, en la etapa correspondiente a este tiempo, obtendremos la gran victoria prometida para este tiempo final. Y lo que vimos en parte manifestado en el reverendo William Branham, lo veremos manifestado en toda su plenitud cuando venga la apertura. Y ahí será donde plenamente obtendremos la gran victoria en el amor divino. ¿Y dónde estamos en el programa de Dios? Pues en la edad de la piedra angular. Que las bendiciones de Cristo, la ley del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos use a todos grandemente en esta lucha, sabiendo que somos miembros del poderoso ejército de nuestro amado Señor Jesucristo, donde hay diferentes posiciones, diferentes niveles, como dice San Pablo, que hay apóstoles. Cristo puso en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y así están colocados estos grandes oficiales del glorioso ejército de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cada el mensajero en cada edad fue el instrumento del Espíritu Santo, el instrumento de Cristo, el instrumento del comandante en jefe del ejército de Dios. El Espíritu Santo en cada mensajero fue el comandante en jefe del ejército de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. En cada edad entonces tuvimos el instrumento de Cristo, donde Cristo se manifestó como el comandante en jefe, como el general, comandante en jefe de las huestes celestiales, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y así también es para este nuestro tiempo, este tiempo final, con Cristo en el Espíritu Santo en su manifestación final, como el general comandante en jefe, guiando, comandando las huestes celestiales, la iglesia del Señor Jesucristo. Y así obtendremos la gran victoria en el amor divino, porque tenemos a Jesucristo en el Espíritu Santo, el general comandante en jefe de las huestes celestiales. Que Cristo derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente en su obra, y Cristo obtenga la gran victoria en el amor divino contra el enemigo invisible de Dios. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. En esta ocasión, pues, esto de la casa del descalzado, esto no estaba ahí, pero salió en esta ocasión, no había salido nunca, ¿verdad? Bueno, ahora ya sabemos cuál es la casa del descalzado, el que no quiso redimir. Fue malo, sí. Ahí, pues, hay una maldición ahí colocada, ¿verdad? Por lo tanto, pues, la casa del descalzado, vean, está descalzado del evangelio verdadero. Pero la casa
de Cristo está calzada con el evangelio de paz, el evangelio de Cristo. Bueno, el que no quiso redimir perdió los zapatos. Se quedó descalzo, se quedó sin el evangelio. Sí, Señor, calzado del evangelio. Bueno, por lo tanto no son hermosos los pies, porque son hermosos los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos ayude a continuar viendo todas estas cosas. Recuerden que Gloria a Dios. uno que está bien calzado los pies, si tropieza no se lleva la uña, pero uno que está descalzado tropieza con una piedra y se lleva una o más uñas. Y recuerden que el reino de los gentiles está en qué parte? En la parte de los pies de hierro y de barro cocido y descalzo. Por lo tanto, al tropezar con la piedra, no cortarle de manos en su segunda venida, serán desmenuzados los pies descalzados de la estatua que vio Nabucodonosor en la etapa del reino del anticristo. Bueno, vamos a dejarlo ahí quietecito ya, porque parece que en este tema de la casa del descalzado, como que hay mucho, pero vamos a dejar para otra ocasión todo lo demás que Dios nos dé sobre ese tema, y a lo mejor hasta el mismo nombre de la casa del descalzado, porque ahí ya está puesto el tema. El tema está ahí ya. Pues sobre ese tema hablaremos en alguna ocasión y veremos qué otras cosas hay. Ya sabemos que la casa del descalzado es la casa del diablo, y la casa del diablo es la casa del anticristo, el reino del anticristo. Así es que vamos a dejar quietecito ahí. Esa casa está compuesta por los hijos del descalzado. Los hijos, ahí vean, podemos ver la casa del descalzado con los hijos del descalzado, que no quiso levantar otra simiente al que había muerto. Bueno, vamos a dejar ahí quietecito todo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.